Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches, como digo siempre, depende de donde nos estén mirando. Del otro lado tengo, gracias, Carolina Cancio. Ella es profesora universitaria en neurociencias aplicadas, eh, sobre inteligencia emocional, o decime si me equivoco, epigenética y máster en neurociencia para médicos. Para médicos. ¿Está bien como lo dije? Perfecto. Gracias, Caro, por estar del otro lado. Gracias, Tati, gracias por la invitación. Al contrario, el placer es mío. Bueno, la cita en el día de hoy, que ojalá se pueda replicar y que tenga la posibilidad de ser compartida, vista y revista muchísimas veces, es qué pasa dentro de nuestro cerebro, niños, adolescentes, adultos, cuando entramos dentro de esta vorágine de las redes sociales, de las pantallas, de estar todo el tiempo, de esa ansiedad que pienso yo que genera. Así que bueno, la palabra es tuya, la que sabe sos vos, así que el espacio es libre para que te puedas explayar. Gracias, muchas gracias, Tati. Bueno, en principio tenemos que conocer, que saber, que el cerebro de los niños está en plena formación. De hecho, el cerebro termina de madurar alrededor de los 25, 30 años, 25 mujeres, 30 años en los hombres. Papá. Entonces, en la niñez, sí, en la niñez y en la adolescencia no gusta mucho cuando hago esta diferencia. No. Entonces, te imaginas que en la niñez y en la adolescencia todavía este cerebro está en plena formación, ¿sí? Entonces, está en formación todo su aparato límbico, hablamos del neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del cerebro, específicamente el aparato límbico, es decir, el de las emociones. Yo acá siempre tengo mi cerebrito porque amo explicar y enseñar. Las Buenísimo. emociones están aquí cuando yo saco, acá recién acabo de sacar como si fuese la tapa de los sesos, ¿no? Sí. Esta tapa de los sesos hablamos, decimos que es el consciente. Todo lo que está debajo es el inconsciente. ¿M? Entonces, todo lo que un niño ve hasta los 7 años, 6, 7 años, viste que decimos que son como esponjas, Sí. absorben, graban todo. Y hasta esa edad aproximadamente, precisamente esas estructuras se están formando. Y vos fíjate qué importante que es, porque todo estímulo que viene de afuera va a conformar esta nueva formación del cerebro. Es decir, que lo va a ir creando, modificando las conexiones neuronales que Ujú. después se van a sostener durante la edad adulta. Pensemos que todo lo que tiene que ver con el estímulo y la formación del cerebro de los niños se activa por luz, movimiento y sonido. Entonces, si pensamos que cada vez que escroleamos, lo que vemos en la pantalla, ¿qué tiene? Luz, movimiento y sonido. Pero lo hace no de forma natural, como un hiperestímulo. De hecho, ciertas aplicaciones, sobre todo como TikTok, Instagram le sigue, que en el scroll continuo muchas veces ni siquiera registramos qué imagen viene después. No nos Sí. da tiempo ni a pensar. Sí. Ese hiperestímulo altera la conformación en el neurodesarrollo del cerebro de los niños. Por eso es que ahora estamos teniendo como una especie de epidemia de TDA. Hay tanto estímulo, el cerebro está tan hiperestimulado que le cuesta, y a nosotros, a los docentes, nos cuesta llamar la atención para que el niño pueda focalizar en un solo estímulo. Está tan acostumbrado a ser
hiperestimulado y a que para sostener la atención tenga que haber tanta nueva información, tantos nuevos datos, tantos colores, tantos movimientos, que después, cuando tiene que prestar atención y concentrarse en algo fijo, que no consiste en esa hiperestimulación, se le hace muy difícil, pero muy difícil. Vos ¿Por sabés que qué? vos dijiste, perdón, Caro, que te corte, porque vos dijiste niños y a mí automáticamente se me vino a la cabeza muchos papás, y esto no es por etiquetar ni por poner todos dentro de una misma bolsa, como se dice comúnmente, ¿no? Pero veo muchos niños que no comen, por ejemplo, si uno va a un bar o un restaurante o sale o invita a alguien, que no comen o no toman su desayuno o lo que sea si no tienen una pantalla delante. Tremendo, porque además perdemos el registro de lo que estamos haciendo en ese momento. Nos desconectamos permanentemente de la realidad. Es como, Tati, si viviésemos desdoblados. Es como si nos desconectáramos permanentemente de lo que estamos haciendo. Y eso además trae una sensación de insatisfacción tal porque eh, la realidad, lo que vale, como decía al principito, lo único importante es aquello que no se ve, y en realidad es muy cierto. Lo que nos sostiene como humanos, lo que nos trae realmente no placer, sino felicidad, que son dos cosas muy distintas para la neurociencia, son los vínculos. Y estar permanentemente acá como zombies en Sí. una pantalla nos desconecta, nos desacopla de los vínculos. El vínculo se da a través de una pantalla y eso conforma en la mente una especie de disociación permanente que después trae aparejadas consecuencias como la dificultad para establecer un vínculo, porque es muy Bueno, difícil. te iba a, cuando vos dijiste disociación, yo te iba a preguntar a ver cuáles son los ítems o cuáles son las características de esa disociación que se ven quizás en los niños o en los adolescentes y en los adultos también, ¿por qué no? También Claro. sucede. Una cosa es establecer una relación, un conocimiento de alguien a través de una pantalla, ¿no? Tenemos un gran filtro perceptivo con una pantalla, sobre todo, bueno, encima ahora se le ponen los filtros y demás. Y Aparte. otra muy diferente es el cara a cara, donde tenemos justamente, recién hablamos, el lenguaje no verbal, lo que esa persona me transmite a partir de su gestualidad, de su energía, de su presencia. ¿Sí? Eso que nuestro cerebro, tenemos una estructura de nuestro cerebro que se llama ínsula, que espeja todo esto que ve con nuestra emocionalidad, también con nuestra percepción. Entonces, todo eso se pierde. Además de que el niño comienza a sentir, el niño y el adolescente, que hay cierto riesgo en este contacto físico. Sí, Entonces, cada vez comienzan a aislarse más. De hecho, a veces están en grupos y entre ellos son están todos todos así. y se contactan y se mandan mensajes y se miran y se ríen por lo que acaban de mandarse, porque se contactan más por las redes que face to face, ¿no? Entonces, Y, esto cada vez va armando una sociedad que está más atomizada. Y esto tiene como consecuencia, fundamentalmente lo vemos hoy por hoy en sociedades como Japón, donde se sufre tanta soledad que pasó a ser una de las causas más importantes para el trastorno de depresión. y la depresión trae suicidios también, ¿no? Por supuesto, el trastorno de depresión, el trastorno de Yo sé que es una ansiedad. palabra, yo sé que es una palabra que a nadie le gusta escuchar, ni a mí me gustaría decirla, pero hay muchos casos que ha pasado que porque una mamá no le compró el último iPhone o le hizo una restricción horaria dentro de esas de pantallas, terminaron estos chicos quitándose la vida. O sea, no es un juego. No. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Tati? Porque esta sobreestimulación dopaminérgica, le decimos, porque en cada
en cada nuevo video, en cada like, sobre todo en un adolescente, que un like representa simbólicamente la aceptación de sus pares, cosa que para un adolescente eso es sumamente importante y tiene una simbología muy importante porque en ese momento el adolescente está conformando su identidad. Entonces, la aceptación de su grupo de pares es muy importante, aún más que la de su familia y la de Sí, sus padres, porque en ese momento ellos se están revelando y necesitan formar una nueva identidad. Se va conformando el yo. Entonces, en este apego que se va formando en las pantallas, tenemos una sobreestimulación de dopamina, es decir, de placer. Y este circuito dopaminérgico, que es el circuito que conocemos en neurociencia como el circuito de recompensa, claro, claro. lo que hace es dar lugar a una sobreestimulación del neurotransmisor dopamina responsable de las adicciones. Cuando se saca el dispositivo, ¿qué aparece? Un síndrome de abstinencia, al igual que en cualquier tipo de adicción. Y fíjate bien que yo dije dopamina y hablé de dopamina y de placer. No hablé de felicidad, porque vuelvo a decir lo mismo. Dopamina Qué es buena el placer referencia. Qué bueno lo que inmediato. dijiste. Dopamina es el placer inmediato. Es aquello que yo hago solo. Ay, quiero esa torta, me compro la torta y me lo como, me lo como. A los 2 minutos, ¿qué pasó? Esa dopamina bajó y Bajo. vuelvo a querer otra vez otra torta. 2 minutos no, pero 2 horas al otro día, ¿sí? Entonces no se sostiene en el tiempo. Generalmente el placer es algo que vivo solo. Voy, me compro la cartera, me compro el par de zapatillas, estoy con el celular. No se sostiene en el tiempo y después este circuito vuelve a iniciarse. Cuanto más lo repetimos, cada vez con más fuerza. En Carolina, y cambio, perdón, vos dijiste comprar o comer, un ejemplo, diste dos opciones. ¿Ese sería un reemplazo, por ejemplo, si un papá o una mamá le dicen basta por hoy suficiente, eh, necesito hacer algo y en vez de hacer algo productivo para ellos mismos, utilizan esa dopamina que vos decís porque necesitan tener el placer alto, no la felicidad sea en sustancias, sea en compras, sea en quizás hacer alguna travesura, sea, ¿puede ser? sí, ¿vos te referís en el caso de los niños o de los papás, Tati? No, de los niños y de niños y de los adolescentes, o ese estado constante que veo muchas veces como mamá. Yo te lo comenté no, en la otra charla anterior, mis hijos no tienen acceso libre a los teléfonos, pero más allá de eso, que no quiero decir que esté lejos, porque las edades ya te las comenté, estoy ahí cerquita, así que sí tienen obviamente el acceso como estamos teniendo vos y yo ahora a través de las plataformas, ¿no? Pero bueno, es un punto aparte. Lo veo en la exaltación que tienen muchos, no sé si exaltación, quizás inconformidad es la palabra. Claro, claro. Lo que sucede es que cuanto más se alejan de este equilibrio interno, que ni niños ni adolescentes tienen por qué tenerlo, esa es Claro. la responsabilidad, los padres de la contención. Por eso el padre tiene que estar ahí para acompañar y contener. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuevamente vamos al cerebro. Adelante, esto sería la nuca, ¿no? Atrás, Sí, ¿no? Y esta parte de adelante sería la frente. Lo tenemos acá, acá. lóbulo frontal. El cerebro madura de atrás para adelante, es decir, de la nuca hacia adelante. Las funciones más desarrolladas de inhibición de impulsos, de planificación, de toma de decisiones, de posponer la recompensa se encuentran acá. Es decir, la última estructura en madurar del cerebro. Por Claro. eso son los padres los que tienen que ir regulando los placeres, desbloqueando estos niveles de placer como si fuese una recompensa una vez alcanzada
una meta, cierta meta, ¿sí? Ir desbloqueando, le decimos, privilegios, ¿sí? Tal Privilegios cual. han ido ganando esos privilegios, esas recompensas. No porque sí, porque si no, esta subida dopaminérgica cada vez va más en escala. Y llega un punto que cuando retiramos la fuente de placer, nos podemos encontrar con una alta cantidad de frustración. Y el niño, al no tener maduro justamente esta estructura, que es la estructura órbito-frontal, que tiene que ver con la inhibición de impulsos, no puede regular esta emoción que es la frustración y que es muy necesaria para niños y adolescentes. Necesitan sentirse frustrados. ¿Para qué? Para resolver esa Claro. frustración. Así es como va madurando el cerebro. Me frustro. Si me frustro y enseguida me dicen, no, 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 toma, toma, no llores más, Sí, toma el celular. pasa eso. Yo ya aprendí que cada vez que lo quiero de vuelta me pongo a patalear, me pongo a gritar, hago un berrinche. En lugar de que de resolver, superar por mí mismo la frustración y crecer, superarme a mí mismo en conciencia, resolver el conflicto que tengo y poder continuar con mi vida o habiendo resuelto ese conflicto y construyendo sobre Claro, esa base de aprendizaje que me da la resolución del conflicto. En cambio, si me acercan la solución, toda. papá, fuera, lo que sea, ¿qué están haciendo? Me están quitando la posibilidad de resolverlo por mí mismo. Me están quitando la posibilidad de, de crecer por mí Algo mismo. tan sano, algo tan Están sano. coartando esta posibilidad de que mi mente vaya encontrando posibles soluciones, creando nuevas redes neuronales que el día de mañana van a fortalecer o van a acrecentar la cantidad de posibilidades que yo tengo para resolver un conflicto. Entonces después nos encontramos con ahora adultos de 25 o 30 años que se les presenta un conflicto y ya está. Tienen muy pocas herramientas para resolverlo. Se frustran, caen en una depresión, Sí. eh, les falta, caen en una anedonia, que es esta falta de motivación, esta falta de ganas, no le encuentran el sentido a la vida. ¿Por Ah, qué? eso, Porque, claro, eso que vos dijiste recién, claro, esa anedonia que dijiste ajá, recién, esa falta de motivación y esa, ¿cuál fue la última palabra? Parece que tengo memoria a corto plazo. no Eh, le encuentran el sentido a la claro, que vida. está, que no le encuentran sentido a nada. Es como decir, ya ¿para qué me voy a juntar? O ¿para qué voy a ir a, un ejemplo, estoy estudiando más de todo en los que vivimos en ciudades pequeñas, como es la mía, que el acceso a los lugares públicos y a los parques es mucho más, es mucho más práctico que vivir en una ciudad, en una urbe, mucho más grande. Ya no se encuentran niños ni adolescentes sentados como era hace mucho tiempo atrás. Yo no pretendo con estas palabras preparar o hablar o decir que tenemos que volver a los 90 o a los 80. Fuese por mí, por supuesto, porque me encantó, pero bueno, no puedo decir eso porque vamos para un lado para un mundo que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero que el otro quedó atrás. Entonces, uno va, sale yo lo hablo con mi hijo e incluso digo, no sale, ¿no? Y qué sé yo, si no hay nadie. Y uno pasa los fines de semana y no hay nadie, porque hacen cenas virtuales. Yo me desayuné con eso y dije, ¿qué? Y me dice, sí, ahora hacen cenas virtuales, cada uno en su casa, con su teléfono móvil, comen en sus casas, cenan y van charlando, pero eso para no salir. Entonces yo me pregunto, a través de una pantalla, ¿qué emoción le pone ese chico o ese pibe, como dice comúnmente en Argentina, ese pibe o ese chico al otro
qué sé yo, ante la degustación de lo que está comiendo. Porque no le puedes decir, probá lo que estoy comiendo a través de una pantalla. Es que ¿Cómo sí, hacen? Porque es dificilísimo. dificilísimo, dificilísimo. La tecnología no es ni buena ni mala. Cuando estábamos en pandemia y necesitábamos algún tipo de conexión, vino a reemplazar esa falta de contacto real con un contacto virtual. Perfecto. Pero ahora que salimos de pandemia, ese reemplazo virtual no reemplaza al contacto real. Y esto que decías recién no tiene sentido, el que los chicos no le encuentren sentido a las cosas, a juntarse, a encontrarse, Sí, tiene mucho que ver con el sentido que le damos a la vida, como el placer es tan inmediato. Yo tengo una pantalla y tengo la comida, la pido en 2 minutos, la tengo acá. sí, tal Eh, cual. la pornografía, tenemos la pornografía acá nomás en una pantalla. Sí, Tenemos todo el placer inmediato acá, a un clic. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo ese placer tan fácil, es a lo primero que recurro, porque además hay que decir esto, el cerebro adolescente está hiperestimulado en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el cerebro límbico termina de desarrollarse y tiene mayor proliferación de neurotransmisores. La amígdala, que es el centro del estrés, le decimos que entra en hipervigilancia, ¿sí? Está sí, súper activado. Viste que vos a un adolescente le vas a hablar, por ahí le decís, hola, mi amor, ay, ¿qué? Salí de acá. Está como muy sí, reactivo. Bueno, sí, esto se da naturalmente y gracias a la naturaleza por el desarrollo filogenético y ontogénico del cerebro, porque el ser humano es el único animal sobre el planeta que cuando sale debajo del ala de mamá y de papá en la adolescencia, de hecho el humano es el único que tiene adolescencia, los animales no no tienen la adolescencia, tiene. sale de abajo de esta ala de mamá o de papá y claro, tiene que valerse por primera vez por él mismo. Entonces, este cerebro lo volvió hiperreactivo para que si tenía que reaccionar contra un depredador, por primera vez en Sí, su vida, estuviese con todas las emociones a flor de piel y pudiese reaccionar rápidamente. Ese es el porqué de que los adolescentes están en esta hiperreactividad, ¿sí? tal No es que el chico cual. o que sea agresivo, no. Su cerebro hace justamente este mecanismo, tiene este mecanismo para su supervivencia. Ahora bien, como permanentemente está mucho más en búsqueda del placer en la adolescencia, por supuesto que si tiene un dispositivo lo va a ir a buscar ahí permanentemente, pero es un placer inmediato. Por lo tanto, al tener tan a mano el placer inmediato, se va desconectando del otro placer, aquel, mejor dicho, la felicidad, porque tiene mucho más que ver con la felicidad, aquello que alcanzamos cuando trabajamos con pequeñas metas todos los días. Claro, como esto da mucho más trabajo y está a mano aquello que es mucho más fácil y que me da más placer inmediato, ¿qué va a hacer el adolescente? Se va a Va a ganar elegir teóricamente un móvil, por supuesto. o va a elegir la universidad que tiene que ir durante 5 o 6 años todos los días. Obvio que no, que un cerebro que está mucho más profuso al placer va a elegir el placer inmediato. Este cuesta mucho más esfuerzo, mucha más energía, mucho más tiempo, pero ¿sabes qué? Este es el que me da más dosis de felicidad, porque este es el real. Este se evapora enseguida. Este, el que construí todos los días con un granito de arena, va a ser el que me va a sostener. ¿Como qué cosas? Como una relación, como una carrera, como una familia sostenida a largo plazo, como los valores que me sostienen a mí en la vida. Sí, sin Esto es duda. lo que en definitiva vale. Lo invisible a los ojos, como recién Sí, como era decíamos. el Principito, sí. Lo Pero esencial bueno, es invisible a los puesto ojos. esto, todos estos valores y esta educación tiene que estar proporcionada por los papás, por la familia, ¿a través de qué?
de la motivación, del ejemplo y de una compañía permanente. ¿Por qué? La compañía, porque el adolescente lo vemos como un adulto, pero no es un No, pero no lo adulto. es. ¿No? Eso Tampoco no es es. un niño. Necesita que alguien contenga esa bomba de emociones, podemos decir, Bueno, pero ya aparte que si uno ve la palabra adolescencia, viene de adolecer. O mm, sea, mm, se necesita pasar por determinados, o sea, no quiere decir que todo tiene que ser negro ni nada por el estilo, pero se tiene que pasar por determinadas frustraciones como para también ir creciendo, ¿no? Es como que los papás no toleran. Yo supongo que también es el ritmo de vida que se vive en el país, en el mundo o en donde vos quieras, en donde están todos los padres todo el tiempo en esa vorágine de que llego a casa, quiero mirar un rato televisión, toma, acá tenés, ya está, no quiero saber más nada. El chico duerme con el teléfono al lado, hay niños o adolescentes que se duermen a las 3 4 de la mañana porque están continuamente con las pantallas. Yo, ese cerebro, ¿cuándo descansa? Mm. Además, qué interesante esto que decís, porque en la adolescencia, el inicio de la adolescencia lo da en el cerebro de los adolescentes un gen que se llama L-COR2. ¿Y qué sucede con este gen? Cuando se activa, lo que hace es retrasar la producción de melatonina. Es por eso que por sí el adolescente tiende a dormirse más tarde. Entonces, esto hace que se desregule todo el ritmo circadiano. ¿M? Es decir, estas etapas en las que dormimos cuando cae el sol, sentimos la necesidad de despertarnos cuando Claro. sale el sol. ¿Sí? Entonces, acá los papás, la familia, es el que marca el contexto, el que acompaña, el que te dice, no, después de las 6 de la tarde dejamos el teléfono, porque sabemos que esa luz azul desregula aún mucho más esta síntesis de melatonina. Además, el ejemplo, Tati, el Sí, ejemplo no es la mejor forma de educar, es la única. Y sí, aunque totalmente. no Ellos aprenden por imitación. neuronas espejo. La primera vez que aprendimos con el balbuceo fue imitando a través de neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas motoras, es decir, que imitan el movimiento. Es un mecanismo especular subyacente por el cual yo interpreto también que vos estás contenta cuando te sonreís o que estás triste cuando haces un gesto adusto, ¿no? Entonces, esas neuronas nos ayudan a aprender a interpretar la emocionalidad. Y ojo, porque esas neuronas tampoco están maduras en la adolescencia. Entonces ellos muchas veces pueden confundir un gesto de tristeza con un gesto de enojo. ¿Sí? Esto pasa mucho con las adolescentes. Entonces hay que estar pendientes, contener sin asfixiar, porque también hay que dejarle una libertad propia al adolescente. Me El ado- llevaste sola a la palabra a la frase que te iba a preguntar. Porque a mí que me encanta leer, me gusta leer mucho y leía sobre todo este sistema acá, ¿no? De lo que estábamos hablando de la recompensa, todo lo que es eh, y bueno, en uno de esos libros, te lo resumo, que estuve leyendo, no sé si era Goleman, no recuerdo, algo sobre educación emocional y demás, comparaban al scroll constante como si uno recibiera un shot de heroína, como si fuera un estupefaciente, una droga que le generaba placer. No estamos hablando de felicidad, como dijiste vos recién. Entonces la pregunta como padres, yo digo, pucha, entonces, ¿a qué edad se le daría un shot de heroína a un hijo? O sea, la edad sería nunca, pero si existe un buen control parental, pero dentro de la familia, como vos hablaste recién, que la familia abarque todo eso. ¿Qué edades, de acuerdo a todos a los estudios que vos tenés y bueno, ya te lo dije todo, das clases a médicos, o sea, imagínate que no estoy hablando con una improvisada, ¿no? ¿Qué edades y qué tiempo pueden tener los adolescentes como para una mayor regulación dentro de lo que es una plataforma digital o un teléfono móvil y el tiempo de uso diario? ¿En qué horarios es mejor y en qué horarios no? Por ejemplo, me imagino capaz que eso debe influir, no sé.
por supuesto. Mira, yo cuando digo la edad, me dicen, no, pero ¿cómo los chicos no van a aceptar no tener un smartphone hasta los 12 años? Y te Ah, digo ya como la edad, pasé yo, me quedo tranquila. te lo digo como una edad mínima. eh, Pero y menos me dicen, y antes no se puede, mira, hasta los 3 años es la formación en neurodesarrollo básico. Y para mí es un horror darle una pantalla a un niño de 3 años. Es una locura. Vos fíjate, Tati, que me pasa a mí con todo el conocimiento que yo voy a buscar una información Sí. y como el algoritmo actúa igual que nuestro sistema reticular de atención ascendente. Cuando vos querés comprarte una camioneta azul, ves camionetas azules por todos lados. Cuando vos Mm, querés quedar embarazada, ves embarazadas por todos lados. ¿Por qué? Es un sistema de filtro inconsciente que tiene nuestro cerebro. El algoritmo actúa igual, detecta eso que a vos te importa y te lo muestra. Entonces, cada vez que vos entras a buscar otra cosa, te muestra aquello a lo cual vos tenés interés, lo que te llama la atención y te engancha. y un Te en- anzuelo. es como un anzuelo, exactamente así. Imagínate si a los que tenemos toda la información nos pasa, imagínate a los chicos. Yo siempre, cuando tengo una alarma acá natural, que cuando me meto en redes, cada 20 minutos, si paso los 20 minutos, me salta la alarma para que yo me dé cuenta que han pasado ya 20 minutos. Pensá que los chicos, hoy por hoy, están algunos hasta 7 horas en el teléfono. Una locura. Una locura. Entonces yo creo que como mínimo 12 años para arriba. Nunca utilizar las pantallas después de las 6 de la tarde, porque son directamente disruptores de los ritmos circadianos. ¿Eso qué quiere decir? El ritmo circadiano es el que actúa naturalmente con las horas de sol. Si yo altero ese ritmo circadiano, voy a estar alterando primeramente, mi glándula pineal y Genial. glándula pituitaria, que son las glándulas que dan comienzo a la secreción de la melatonina y su prima hermana, la serotonina, que es el neurotransmisor que a mí me ayuda a mantener equilibrio. Es por eso que cuando estoy con pantallas hasta tarde, después estoy alterado. No Sí. solamente por eso, pensemos que los adolescentes en esta conformación del yo, cada vez que tocan una pantalla y que ven otro adolescente, que ven un influencer, se están Sí. comparando Parando. permanentemente. Y esa comparación trae mucha insatisfacción, Eso es porque lo que te no iba a nos, preguntar, ¿cuál era la parte de la identidad de esos chicos? claro, no nos damos cuenta que lo que vemos, acá lo que se ve, lo que se muestra, es la parte más linda de la vida. Obviamente. Entonces el adolescente no tiene todavía su propio filtro crítico, su crítico interno para darse cuenta, su evaluación, para darse cuenta que esto es toda una pantalla, que seguramente esta Virtual. gente llora, pierde cosas, la echan del trabajo, todo eso Total. no se... Sin duda. Tiene una Entonces, vida como cualquiera. y compararte permanentemente cuando estás creando tu propia identidad con una vara tan alta, con la perfección misma, porque es lo que se muestra acá, es sumamente frustrante. Porque este tiene un yate, tiene el último auto, el último teléfono, y yo no me deja ni tener el teléfono. ¡Ah! ¡Qué Ah, claro. frustración! Sí. Pero compararte con una vida que es utópica, es lógico que nos traiga frustración. Es por eso que siempre digo los teléfonos en adolescentes a conciencia, porque es un shot permanente de recompensa y dopamina, como un refuerzo del placer. Entonces, cuando salimos de este pequeño mundo, nos es muy difícil encontrar el sentido en lo simple.
Vos sabés que justo cuando vos contaste esto, estabas hablando de esto, yo leía unas notas sobre Noruega y otros países, no me acuerdo cuáles eran, pero se me viene a la mente en sí Noruega porque fue el primero que leí de estos informes en los cuales los padres volvieron a darle a los hijos los llamados teléfonos tontos, le llaman a los Sí, teléfonos sin redes, ¿no? A los claro, comunes y corrientes, analógico. para mejorar la concentración en los chicos y sobre todo hacen hincapié en la conversación, en estar otra vez juntos. No me acuerdo, sé que Noruega es el primer país que lo implementó. Incluso están siendo, como ellos llaman, ¿no? Están siendo tendencias en las redes e incluso en la búsqueda de Google, Nokia, por ejemplo. Estoy haciendo Sí, sí. como los Nokia 1100, o sea, están siendo tendencias y cuestan una fortuna, mucho más, incluso están siendo tendencia más que el último iPhone que salió. Entonces digo, eh, está bien, bueno, a ver, es una opinión personal, ¿no? Ahora, la pregunta es esta. Yo tengo mi propia forma de pensar. Para mí esto fue implantado a propósito en el 2020 para poder hacernos dependientes de todo esto porque el encierro vino bárbaro. Entonces dijeron, bueno, las compañías de teléfono vamos a vender mucho más, vamos a tener todo como esclavos y después vamos a seguir trabajando a través de las enfermedades mentales que surjan de estos chicos. Porque si hoy día se está hablando de que van a regular esto y vi un montón de noticias, yo salí al cruce enseguida cuando vi esa noticia que decía, quítenle urgente los teléfonos a los chicos. Hubo 2 meses que estaban en todos los medios. Yo dije, no, paren, paren, sin ser nada, sin ser médico, porque es como sacarle de golpe la droga a un adicto. Entonces, ahí va mi pregunta, Caro, para vos en esto. Si hoy día se regula algo donde desde el 2020 hasta ahora se generó toda esta avalancha de tecnología donde todo el mundo, todo es virtual, donde no existen relaciones personales, donde nadie le puede poner un nombre a una emoción, si vos le quitas de golpe eso a una criatura, que no tiene la culpa porque se lo dieron los padres. El chico puede pedirlo, pero los padres somos los que decidimos. Entonces, ¿qué, qué afecta eso en el cerebro de esa criatura si se quita de golpe? Pregunto, esto no es para minimizar, no, me parece que es importante también. Mira, por un lado podemos tener mínimo dos resultados así muy amplios y uno tiene que ver con la frustración. Esta frustración puede traer hasta depresión, porque al no encontrar la fuente de placer y al no saber cómo sobrellevar esa frustración, ¿sí? Claro. Y al no estar entrenados en la comunicación del día a día, en establecer vínculos, puede caer en esta depresión, en esta falta de saber vincularse, ¿sí? Porque le estamos retirando una fuente de placer inmediata, ¿sí? Y también puede llegar a haber hasta mm, retraimiento, ¿no? Esta introspección, este aislamiento, ¿sí? Y por otro, podríamos encontrar algo muy interesante, que sea que quizás este mismo, esta misma prohibición nos lleva a volver a conectarnos desde otro lugar. Yo sinceramente no creo, y ojalá sea así, em, no creo que sin conciencia, sin límites y sin leyes claras que Claro, pongan límites, esto vaya a suceder. Porque vos fíjate que te pasará a vos, me pasa a mí, que vamos a comer a un lugar y esto fue la primera vez que lo filmé hace 3 años, que estaba en México y salimos a comer a un lugar y me llamó la atención, estaba toda la familia así, sí. padre, madre, todos sentados alrededor de una mesa y nadie hablaba. Es decir, los rituales son los que fortalecen los vínculos. Esto que decías,
vamos a comer todos a un lugar, vamos a tomar un café, la sobremesa, y eso se está perdiendo. Y en realidad eso es lo que fortalece las relaciones. ¿Por qué las fortalece? Porque fuerza a que nos vinculemos, a que haya un feedback, a Claro, a que haya saber cómo se siente el otro, a ver, a preguntar, a que un input, nazca, claro, a que nazca, qué sí, sé yo, cualquier pregunta, por más tonta que sea, no importa, pero y por sí por otro lo menos saber lado, qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que siente, en qué te puedo ayudar. Creo que todo y eso por se otro fue lado, perdiendo. hasta quizás podríamos encontrar en una tercera opción em, una forma de que vuelvan a hacer la creatividad, porque los Oh, niños no se aburren ahora, porque esto nos pasa también a todos, ¿no? Que estamos aburridos y que estamos en una sala de espera y ¿qué hacemos? Agarramos el celular porque estamos aburridos. El celular también es una válvula de desconexión cuando una estamos muy evasión. estresados. Exacto. Y también lo utilizamos así, ¿no? Cuando estamos aburridos para conectarnos con alguna red o demás. Cuando no lo tenemos a mano, fíjate, hace cuánto que no estamos aburridos o que no estamos mirando al techo o que no nos desconectamos 100%, si hasta el baño con el celular. ¿Sí? Yo Claro. hago siempre la prueba de dejarlo cargando en un cargador que tengo que es de contacto, que se carga mucho más lento para dejarlo ahí y olvidarme del teléfono. Sí, Entonces sí. nos puede dar una buena dosis de creatividad, porque al estar aburridos, nuestro cerebro comienza a crear nuevas ideas, a volar, a imaginar. Y cuando estamos todo el tiempo recibiendo información, todo eso que entra no está saliendo. También ese es uno de los factores que nos proporciona tanta sensación de vacío. ¿M? Claro, pero tampoco, Porque, no es solamente, perdón, pero no es solamente en lo que se me vino a la mente ahora. No, no le pongamos solamente el enfoque, creo, al teléfono, porque hoy día vos viste que todos los televisores ya vienen con todas las plataformas. Entonces, si no es eso, es lo otro. O sea, tenés el control donde también tienen esa misma dopamina. O sea, si no es en chiquita, lo tenemos en grande, pero creo que cumple la misma función, ¿no? exacto, en adultos esto se ve en los teléfonos, pero también en la adicción a las series. Ah, tal ¿Sí? cual. En el Netflix que vemos una y otra y otra y otra. ¿Y qué parecemos? Vos fíjate, parecemos hipnotizados. ¿Sí? Es una forma también de abstraerse de la realidad y de encontrar un placer constante que, ¿qué pasa? Esto comenzó con la pandemia, como bien decís, una gran insatisfacción. Primero el estrés, ¿no? El estrés de la impresibilidad, Ujú. del conocimiento, de sentir que no teníamos control. Se dieron todos los factores juntos Sí. de no conocer qué era lo que nos pasaba. Entonces, los niveles de estrés subieron muchísimo. Nos enganchamos a que nos desconectamos del sol, que es vida, nos Vida. desconectamos naturaleza porque no se podía salir supuestamente y nos encerramos en la oscuridad de cuatro paredes con un teléfono con una pantalla que emitía Sí. luz azul permanentemente. Todo, digamos que todo el contexto para enfermarnos, ¿no? Y este enganche también, que para los adultos es mucho más fácil, cuando hay un desequilibrio mucho más disponible, digamos, el de las series, cuando tenemos un desequilibrio interno, el primero de los pasos, sin que nos demos cuenta, es buscar equilibrar esa sensación de desequilibrio interno con un placer externo. ¿Con qué? Con lo que tenga más a mano, sobre todo las cosas que me dan más placer e inmediato, la comida, las compras, las adicciones, en el caso de las adicciones, la gente fuma más, la gente tiene más ataques de algo dulce, y así comienzan los primeros mecanismos del estrés. Esto nos pasa a los adolescentes y también a los adultos, que buscamos compensar esa sensación de vacío, de insatisfacción, enganchándonos a cosas, por ejemplo, las series.
en los 90, en los 80 pasaban con las novelas en las mujeres. tal cual. Mujeres que estaban insatisfechas en su casa, que no tenían un propósito, una meta, y se enganchaban y podían ver todo el día estar enganchados a una novela. Bueno, lo mismo, pero a una escala mucho más potenciada, porque antes teníamos 5 canales de aire y Hoy hoy en Netflix tenés, tenemos cientos y cientos y cientos de películas y series para ver. Entonces, hoy el placer fácil está mucho más a la mano de todos, de niños, de adolescentes y de adultos. La responsabilidad de regularlo es nuestra, de teniendo los en padres. mente, en la conciencia de que todo ese placer inmediato a futuro lo que nos va a traer es insatisfacción. El placer Es es una cosa, como recién decíamos, la pornografía, las redes para hacer contacto de pareja y demás están acá a un clic. Eso nos da placer inmediato. Pero lo que en realidad nos da felicidad es la conformación de un vínculo, el conocer una futura pareja, el construir una familia. Fíjate, todo lo que te estoy diciendo son pequeños trabajitos diarios. Por supuesto, es posponer cuesta, la recompensa, ¿no? claro, Pero o sea, cuesta, pero creo que es parte de nuestra obligación como padres. A mí son me las escribe cosas más mucho, a mí valiosas me de la vida. escribe, Cuestan más trabajo, las que nos llevan más tiempo, pero realmente son esas las que nos proporcionan la verdadera felicidad. tal cual, vos sabés que a mí me escriben muchos abuelos. Es increíble, me escriben los abuelos para preguntarme, ¿y cómo se hace? Porque tengo esto y tengo lo otro. Y bueno, vamos a, ya estas charlas las he tenido hace muchos años atrás, apenas salió el boom de los teléfonos y que todos estaban desconectados con todo y que siguen desconectados todos con todos y que hoy se crearon una identidad o 4 o 5 perfiles de Instagram para poder comunicarse porque mantienen el anonimato bajo sin números de teléfono, imagínate, son nadie, sin tener en cuenta los peligros que se corren, ¿no? Dentro de esas plataformas, como pueden ser los videojuegos. Me han llegado comentarios, e incluso de gente también muy cercana, ¿no? Que le compra pañales a los chicos de 13 14 años, pañales gamers. Yo digo, decime que esto es una broma y que no es verdad. No me dice, yo se los vendí. ¿Cómo? Sí, porque tanto pedirlos por un sitio de entrega a domicilio, no vamos a dar nombre, eh, los tuve que traer. Como padres, estás comprándole pañales a una criatura de 14 años para que se quede más tiempo. ¿Qué hace eso en el cerebro, Fíjate, por el amor a Dios o a lo que se quieran eh, creerle? No sé. eh, es un error. Fíjate que hasta físicamente, ¿no? El tiempo que están en el sillón, sentados, parados, Sí, con la luz de frente, con el sí, estímulo de la pantalla, hasta no es saludable para un adolescente. Y qué claro. importante esto que decís, porque primero el ejemplo, es decir, nosotros no podemos exigir que deje el teléfono, lo veo muchas veces con papás, con mamás, que deje el teléfono si el papá o la mamá está en la comida, en el almuerzo, Pero, con el teléfono. Caro, ¿sabés que usaron eso? Escucha lo que te voy a decir ahora. Para que agarro uno que está acá. Este está obsoleto. Eh, no está obsoleto. No está aprendido nada. ¿Sabés de dónde los agarran los chicos? ¿Por qué se usan eso que vos dijiste recién? Porque como trasladaron todo al trabajo dentro de esto, desde acá, hoy tenés los mails, tenés la gente trabaja con esto es como una computadora. Entonces los chicos, pero como si vos lo estás usando, pero yo lo uso para trabajar, y bueno, entonces es igual, si lo usas para trabajar es lo mismo. No, yo estoy trabajando con esto, estoy mandando, fíjate, tomarnos el tiempo, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque por más que el papá le diga, no, mira, esto es para el trabajo, sí, pero también lo estás usando, entonces ¿por qué me lo vas a negar a mí? Yo lo veo eso porque una charla que tengo muchas veces con muchos chicos o con muchas mamás que hablan sobre este tipo de situaciones, ¿no?
Y esto que me decías recién, que me mencionabas de los chicos gamer, me quedé pensando, porque ahí también se juega algo que la crianza también es un trabajo. Por supuesto. Y poner límites es amor. Sí, Es sin duda. decir que sí, que sí, que sí, que sí a todo y no tener que enfrentarse, no tener que dar una respuesta, no tener que justificar lo que estamos diciendo. Entonces, decir, te compro los pañales para no tener que escucharte o para no tener que protestarte, porque te digo... Y eso, bueno, no estamos ejerciendo el rol de papás, de educadores. Esa primera educación no es en la escuela, es en la familia. Obviamente. Entonces, como papás, hay una responsabilidad. Y es esta, yo entiendo que es mucho más fácil no poner límites, pero la verdadera educación exige poner límites. Y estos límites, porque hay muchas veces dice, ay, pero le digo que no haga esto y lo hace. Bueno, sí, una vez lo puede hacer, una. Y tenemos que estar preparados para saber que esos límites se pueden transgredir porque parte de la adolescencia tiene que ver con transgredir los límites para crear la propia identidad. Ahora bien, ¿cuántas veces se pueden transgredir? Una. Una vez, Una ok. sola vez. Hoy lo hiciste, hoy lo hiciste, ya sabes que está mal, ya sabes que te digo que llegues, no sé, a las 12 y llegaste a la 1, listo. La próxima vez se terminan los privilegios. Entonces, y también entender que la comunicación con el adolescente, fundamentalmente con el niño y también luego con el adolescente, primero se da desde la emoción, no desde la cognición. ¿Y qué quiero decir con esto? Como todos los mecanismos mentales del aprendizaje, del planear a futuro, de posponer la recompensa, no están maduros todavía, los papás tienen que entender que la mejor forma de conectar con sus hijos es a través de la emoción y luego después de la razón. Si nosotros queremos entrar en razón de una, nos vamos a encontrar con una pared. Entonces Sin tenemos duda. que preguntar, ¿cómo te sentís? ¿Por qué te sentís así? Validar la emoción, validar, porque como papás, ¿cómo te vas a sentir así? Claro, nosotros pensamos eso porque ya superamos Ya esas superamos etapas. esa etapa, por supuesto. Pero si estamos, si le vamos a contestar a un chico así, pero ¿cómo te vas a sentir así? Que te querés quedar todo el día encerrado en tu cuarto jugando a los jueguitos porque tu novia te dejó, ¿cómo te vas a sentir así? Estamos Es que ya ni invalidando su... novia tienen, Caro. Carolina, ya no tienen ni novia porque los chicos no tienen interacciones. Conectan. Porque claro, porque no salen, porque no se ven, ya no se ven a los chicos en manada como se veían antes, viste que eran toda una banda de 10 o 20 para un lado, para el otro. A lo que yo quería preguntarte, a ver qué es lo que vos opinabas, ¿no? Porque vos decías, em, hay que aprender a regularlos, hay que darles horarios y demás y comprenderlos. Y que cuando se le dice, no, mira, esto no lo vas a tener. Y obviamente el adolescente lo que va a hacer es estallar en furia. ¿Cómo que no? Porque si vos lo usás, y si en vez de eso no se le da, como papás, ¿no? Digo, una otra alternativa más sana, no sé, un deporte, Ahí va, algo. exactamente. El deporte es la mejor alternativa. Primero, porque de alguna forma lo invitamos a conectar con otros y esas Sí, relaciones sostenerlo, pueden hacernos de red. Segundo, porque el deporte los ancla en el presente. Y cuando estamos en un dispositivo, no estamos en el presente, estamos en un submundo, proyectándonos al futuro o al pasado. En que no cambio, el existe. deporte sí, exacto. El deporte sí o sí te trae el presente. Y tercero, porque activa la conexión con el cuerpo. La síntesis de los neurotransmisores que nos, digamos que son más beneficiosos para la salud, no solo en un niño o un adolescente, también en un ¿Eh? adulto. Si lo exponemos a la naturaleza, lo hacemos contactar con la realidad. Por lo tanto, siempre decimos que de las mejores opciones para
salir, para desacoplar este tipo de adicciones, justamente tienen que ver con el deporte y con la sensación de pertenencia, ¿no? Que da el deporte. Cuando un niño va a jugar al fútbol, tiene un grupo de fútbol, un grupo de rugby, sí, esa sensación de pertenencia para el adolescente le da muchísimo placer. ¿Sí? Lo hace sentir muy bien, muy pleno. Entonces, en todos los ámbitos en los que podamos encontrar esa sensación, para brindarle esa sensación, van a ser muy favorables para Sí, ayudarlos a claro. salir de los dispositivos. A mí lo que me genera mucho escozor es escuchar a veces a muchos papás decir, no, vos sabés lo que es, entra, está todo el día con el teléfono ese o el otro vive con la pantalla acá, el otro, pero no lo, o es un adicto o lo que fuera, está todo el tiempo, pero el chico no, si lo pidió una vez, o sea, no hagamos responsable a los adolescentes y a los niños de lo que nos compete a nosotros como adultos. ¿Estoy equivocada en eso? Los límites los tienen que poner los adultos, porque son los que conocen los criterios, son los que tienen la capacidad, digamos, el criterio propio, como para poder sopesar si esto es demasiado o si esto Claro, está bien. ¿Mm? ya El las adolescente, herramientas las tenemos. claro, el adolescente no tiene esas herramientas, todavía no formó su crítico interno, su propio juicio. Entonces, somos nosotros los que estamos, los que podemos de cerca vigilar, contemplar, observar su actitud, como para saber si se está transformando en una actitud excesiva, en una práctica excesiva o no. Pero ahí tienen que estar los papás regulando, porque los papás sí tienen este lóbulo prefrontal ya maduro. Desarrollado, claro. Adolescentes no, por eso hasta en la toma de decisiones, ¿viste? Cuando se hace, bueno, ¿y qué querés vos? Se puede hacer como un juego, ¿sí? Para dar lugar a una práctica en un adulto, pero un niño no está capacitado todavía para tomar decisiones por sí mismo. Para No tiene nada. un pensamiento crítico desarrollado. Sí lo tenemos los adultos. Me quedaría horas y horas y horas hablando con vos, Carolina Ciancio. Dios mío, Cancio, perdón. Ciancio es otra. Te cambié el Parecido, apellido. parecido. Sí, es difícil. Escúchame, Caro, te quería hacer una pregunta y con el cosa que se me pasó. Si tuvieras que dejarles un mensaje a los padres, primero te voy a decir que, por favor, si puedes dejarle algo, como siempre, yo trato de dejarles algún mensaje positivo siempre, porque lo negativo ya lo conocemos, ya lo hablamos al principio, o sea, me parece que también es algo positivo. Y por otro lado, el hecho ay, se me salió esto, el hecho de esto de las pantallas todo el tiempo, de que los chicos estén siendo etiquetados todo el tiempo, de que los chicos tengan trastornos por esto, trastornos por el otro, que por qué no hay otra forma, ¿no? de salvaguardarlos. ¿De las etiquetas, quieres decir? Exacto. Ujú. Bueno, es que es mucho más práctico, podría decirse, rotular, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con la salud mental, siempre hay un estigma, ¿no? De la salud mental. Si nosotros vemos una persona que es discapacitada o que le falta un miembro, podemos ver su dificultad. En cambio, en un trastorno mental, no. Entonces, eso nos llevó muchas veces a rotular para poder identificar una dificultad o una alteración y que en la sociedad o en un aula esto sea contemplado. Entonces, por un lado puede llegar a haber un exceso, pero por otro lado, este exceso se dio porque si no, no había una participación, un entendimiento de la sociedad, que todavía no lo hay, de las Claro. enfermedades mentales. Vos fíjate que hoy por hoy hay un manual psiquiátrico, el de El DMS5, C5.
donde se regulan y están descriptas las enfermedades mentales. Sin embargo, muchas de ellas ni siquiera se contemplan todavía. Y existe porque justamente se necesita incorporar este conocimiento y esta conciencia en las aulas, en la sociedad, ¿sí? Creo que todavía no llegamos al equilibrio entre una sobrerrotulación y Sí, un desconocimiento en cuanto a las enfermedades mentales. Hace poco tiempo acá en Buenos Aires hubo un crimen de una mujer, no sé si llegaste a saberlo, a conocer, de una mujer que era bipolar y mató a toda su familia. sí, Había dejado la medicación y le decían que bueno, que iba a estar bien. Y eso es una falta de conocimiento y también una falta de responsabilidad a nivel nacional, a nivel salud, salud. de entender que las personas que tienen necesidades de medicamentos en cuanto a salud mental es tan importante como un medicamento para el colesterol, para la hipertensión, que tiene que estar contemplada la salud mental dentro de la salud global, porque la salud mental Lo que pasa es que la salud mental hoy día, perdón, desde el 2020 en adelante, creo que empezó, hoy el médico de cabecera de muchos niños y adolescentes y adultos terminó siendo un psiquiatra o un psicólogo y no un médico clínico. sí, y a esto, Tati, se le suma algo muy importante que yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, y es la IA. La famosa La IA. IA. Tenemos tanta información a la mano que hoy por hoy todos podemos saber todo. Ahora, la diferencia lo hace la IE. No hay IA correcta sin IE, sin educación y sin inteligencia emocional. Emocional. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todos vamos a tener toda la información a mano, ni libros tenemos que tener. Ya con el telefonito, con un dispositivo, todos podemos tener toda la información. Lo que va a marcar la diferencia es la Es la inteligencia. emoción. Puede haber un ingeniero, dos ingenieros que hayan empezado la carrera al mismo tiempo. Si uno no tiene buena comunicación con su equipo, si solamente piensa en él, si cuando se Egocéntrico. comunica exige o es egocéntrico, bueno, va a tener un techo. Si otro ingeniero tiene un equipo de trabajo, sabe motivarlos, es líder, se pone a la par, está permanentemente proponiendo para crecer en equipo, ahí va a marcar la diferencia. Los dos con un mismo título, pero el que va a avanzar, el que va a crecer, el que va a progresar, es el que tiene inteligencia IE. en una Voy era a de la... empezar a hablar por todos lados de la IE, de ahora en más. Es que para mí va a ser lo que marque la diferencia ¿Sí? en este nuevo paradigma, Tati. ¿Sabes qué te quería preguntar, Caro? Una de las tantas cosas, si les puedes, vos que estás en esto, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las plataformas donde lo más peligrosas, digamos, como para que los papás estén alertas, donde los niños y adolescentes se mueven con más fluidez o rapidez, pero que sabemos que demasiado tiempo dentro de ellas tiene sus consecuencias que no son nada, no tienen nada de bondadosas? Mm. Y primeramente las más peligrosas son las de juegos, ¿sí? Como Roblox, como también Reddit, y después las plataformas en las que los videos son casi espontáneos, ¿sí? Que son las que desregulan o alteran la atención, como TikTok primero, sobre todo, y luego Instagram. Entonces, ¿Qué opinas de los utilizo shorts? Te voy a cortar un segundo. shorts. Bueno, los shorts que encontramos en YouTube. Sí, Mira, los shorts cumplirían en YouTube lo mismo que los reels rápidos en Instagram o en TikTok. Lo que listo, pasa es que gracias. en YouTube generalmente vos fijate que hay mucho más contenido de valor. ¿Por qué? Porque los Sí, shorts eso es son cierto. ¿viste? Son microcortes,
de generalmente videos más largos en los que se desarrolla un tema. Hay una introducción, un nudo y una conclusión. Y lo usan Entonces, como un anzuelo, digamos. exacto, y hay un sentido, son como cápsulas de información, pero esta información, comparando las redes, es mucho más eficaz y más asertiva, por ejemplo, la de los shorts de YouTube, que los de otras plataformas. Instagram y TikTok son plataformas de entretenimiento, mientras que los podcasts y YouTube muchas veces forman parte de plataformas de educación o de Educación. instrucción. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, creo que con eso es más que suficiente, porque por ahí tienen, quedó como muy marcado eso de que Roblox sirve para educar. Con Roblox mi hijo se educa. Yo dije, wow, hay algo que no estaría comprendiendo. Digo, me falta, conozco el Family Game, nada más, me quedé muy atrás, ¿no? Pero digo, me parecería que no funciona de esa manera. O sea, hubo muchos casos que salieron a la luz no solo en el país, sino que después los llevan para centros de WhatsApp o para grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que desembocan en otras cosas, en otras tragedias que desgraciadamente ninguno, nosotros como padres queremos que nuestros hijos terminen. Pero para eso volvemos a lo que dijiste al principio, ¿no? Somos los papás los que tenemos que estar detrás de toda esta nueva educación y también formarnos nosotros. Y capaz que no tengamos que leer 7 libros o tengamos que ver un montón de videos como lo estamos haciendo ahora para ir tomando conciencia de lo que implica la salud mental de nuestros hijos. Sí, de nuestros hijos, la nuestra propia. Ahora, Tati, lo que se está popularizando y que vemos, pero eh, cada vez más común, son los adultos, también hasta adultos mayores, que utilizan ChatGPT como terapeuta o como Ay, compañía emocional. Y eso también es un riesgo porque es una cámara de eco. Como el ChatGPT está seteado para darnos la razón, ya hay muchos casos en el mundo en los cuales una persona intentó quitarse la vida y ChatGPT le dio la razón y le dio formas para hacerlo. a niños Entonces, también, lo vi eso. La verdad que te juro que no lo podía creer. tremendo. Eh, ChatGPT está hecho, como te dije, es una cámara de eco. Si nosotros estamos en una situación inestable emocionalmente, es muy probable que hasta la potencie, porque no es un terapeuta. El terapeuta tiene las herramientas para inducirnos a confrontar en el tiempo en el que se vaya elaborando un proceso terapéutico, confrontarnos con nuestras sombras y de esa forma crecer. ¿Esto qué quiere decir? Mostrarnos de alguna forma nuestras, em, nuestras disonancias cognitivas, nuestros sesgos, nuestras limitaciones, nuestros errores y cuando nosotros somos capaces de verlo, superarlos, reconocerlos, superarlos, elaborarlos, modificarlos y crecer. La IA no hace eso. La IA nos da claro, la razón permanentemente. permanentemente. Esto es un peligro para una persona, para un psicópata, Por para ejemplo, una con trastorno obsesivo compulsivo. Ya está comprobado cómo acrecenta el foco del obsesivo compulsivo, porque cada vez se va introduciendo más, es lo que hace justamente la IA en una temática, en una especie de loop, en el cual es muy difícil salir. Entonces, ojo con eso también, porque la IA no es un terapeuta de verdad. La IA no tiene las herramientas para hacernos crecer, para tomar conciencia dentro de salir de nuestros propios límites. Entonces, además el humano hasta ahora, bueno, no va a poder ser reemplazado porque directamente ya sabemos que la IA no tiene estas famosas neuronas espejo, ¿no? Que pueden tal cual. interpretar nuestras emociones, nuestros silencios, nuestra prosodia.
nuestra emocionalidad, cosa que el humano, bueno, está hecho para eso. Bueno, con esto te despido, pero vos sabés que hay algo que muchos me dicen, vos pareciera que vas en contra de la tecnología, porque esto es algo muy particular que me lo suelen poner debajo de los videos. A veces vas en contra de la tecnología, no querés que los chicos tengan conexión y demás. No, yo no pretendo eso, no soy quien aparte para darle consejos a nadie. Para eso cito o invito a personas que sí saben hablar y que conocen y que son eruditos en su profesión, ¿no? Sí, intento alertarlos de los determinados peligros que puede llegar a haber ante, qué sé yo, ¿será que la niñez y la adolescencia hay que cuidarla tanto si no queremos lamentar adultos rotos después? Me parece que es algo que tenemos que cuidar mucho y estamos los padres y en el caso de niños y adolescentes que no tengan a sus papás, porque cada realidad es diferente, cada familia es diferente, siempre hay un tutor, hay algún mayor al lado en el cual pueda ir guiándolos, ¿no? A través de esta adolescencia, como dijiste vos, que los animales no adolecen, por ejemplo, pero los seres humanos sí, o sea que por algo está, y que es parte del crecimiento mismo. Tal cual, exactamente así. Y la tecnología no es mala. Es como todo, ¿no? Yo tengo un cuchillo y lo puedo utilizar para cortar la comida y cocinar o para lastimar Tal a cual. alguien. Entonces, tiene mucho que ver Sí. con la conciencia y la responsabilidad con la que manejemos los dispositivos. Caro, te voy a desocupar. Que estás fusilada, sé que estás dando clases, estás haciendo un montón de cosas. Te agradezco un montón todo este tiempo y bueno, seguramente te voy a molestar para ver dentro de poco tiempo, a ver cómo surgen y cuáles son las repercusiones, ¿no? Quizás yo digo siempre que sembrar una semillita de este tipo de temas y que la información no esté sesgada, ¿no? Porque también vemos, yo a veces digo, con esto te desocupo y después sigo hablando, pero uno ve también dentro de los chicos, ¿no? Y uno también como adultos, dentro de tanto de Instagram, yo no tengo TikTok, no tengo ni idea, pero dentro de Instagram o de lo que fuera, que siempre fomentando todo lo que es Roblox o todos los juegos para los chicos o lo que son las plataformas nuevas o el scroll constante o qué mejor que la IA hay esto. Digo, bueno, creo que todo tiene su pro y su contra, su lado bueno y su lado malo. O sea, como dijiste, es cuestión de sopesarlo, ¿no? Así que me parece que por ese lado va y por eso es que te convoqué para esta charla, que no la llamo nota yo, sino la llamo una charla, y que nos desasnes también a todos los padres, porque yo de como, vuelvo a repetir, aprendo al unísono que los que van a estar del otro lado están escuchando esto. Yo aprendo igual, de la misma forma. Así que para mí es un eterno aprendizaje. Es una nutrición, es una nutrición. Yo también aprendo. Aprendo de mis alumnos, bueno, de lo que vos me contás con tus hijos, y creo que se trata de eso, ¿no? De formar una gran red de aprender entre Tal cual. nosotros, porque todos tenemos que aprender del otro. Eso nos enriquece. Gracias, Tati. Muchas, muchas. Gracias. Gracias, Carolina Cancio. Un abrazo enorme.